Muy bien. Les pido continuar con lo que dejamos pendiente ayer. Únicamente, pues pudimos ver la actividad integradora 1. Tratamos lo más que pudimos de abarcarlas, pero la actividad integradora 1 es un poquito, tiene su grado mínimo de dificultad y bueno, pues tratamos de explicarla lo más sencillo posible. Voy a empezar a explicar la actividad integradora número 2, variables en fenómenos sociales y naturales. Si voy a tratar de que nos queden unos 20 minutos, ya que esta actividad es muy cortita y aparte no habla de números ni de fórmulas. Voy a tratar de que nos quede ese tiempo por si hay alguna duda de Excel, de alguna fórmula o de alguna distribución binomial, la de Poisson o la normal. Por lo pronto vamos a iniciar. Bien, ya no puse la portada, se entiende que este video es continuación del que llevamos ayer. Antes de continuar, yo quise ahorrar tiempos. Si alguien me puede decir de voz si se escucha y se ve bien o si no en el chat. Espero que no tengamos detalles de tecnología. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, se escucha y se observa bien. Ok, gracias. Bien, aquí, Sí. ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para realizar esta actividad integradora 2? Pues, desgraciadamente tenemos que consultar los recursos de la plataforma. Esta captura de pantalla es de uno de los recursos sobre los tipos de variables. Vamos a estar hablando de variables. Necesitamos que queden entendidos los tipos de variables porque allá como por el módulo 2021 las vas a necesitar. Vas a necesitar las variables, utilizar una variable dependiente y una variable independiente y todas sus variables dependientes. Variable independiente siempre será únicamente una. Y las variables dependientes, pues bueno, vamos a tratar de que se comprenda eso. Ok, es conocer los tipos de variables. Ahorita nos vamos a meter un poquito más a los tipos de variables y se puede considerar subvariables y de esa manera poder comprenderlo mejor. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos una hoja, usar la hoja de cálculo. Les decía ayer, no entiendo por qué la actividad 1 nos piden hacerla en Excel y luego pegarla en Word. Y ahora, bueno, pues nos piden hacer la actividad 2 en Excel cuando lleva puro texto, ni se usan fórmulas, ni ecuaciones, ni nada, y nos piden entregarla en Excel. Bueno, pues vamos a hacer caso a esa indicación. Aquí tengo una captura de pantalla de una hoja de cálculo en la cual se van a organizar datos estadísticos. Exactamente, se van a organizar datos estadísticos, mas no se van a calcular. En la actividad pasada calculamos datos estadísticos. Aquí únicamente los vamos a organizar en un formato de tablas. Aquí tengo la indicación de crear dos tablas en hojas independientes en un libro de Excel. Un libro de Excel es el archivo. Este archivo completo que ven de este icono es un libro que se compone de hojas. Aquí tengo la primera hoja, segunda, tercera. Si le damos a esta viñeta de una hojita como con un resplandor, se van a ir generando más hojas. Entonces hay que titular a la hoja 1, problema 1, y a la hoja 2, problema 2. Vamos a ver ahorita esto. Esto nada más es la captura de pantalla y cómo es que necesitas trabajarla. ¿Y qué vas a entregar?
Bueno, pues un documento en 2 hojas. Dice en 2 hojas, no en 2 libros, porque al hablar de 2 libros estamos hablando de 2 archivos de Excel. Entonces, aquí eh, tengo la tabla, tengo una tabla, aquí recuerden que aquí decía problema 1, problema 2, y vamos a abrir nosotros una tercera hoja y le vamos a llamar respuestas. La idea es que no amontones todas las tablas y las respuestas en una sola hoja. Aquí dice con 2 hojas de cálculo, pues sí, con 2, pero las respuestas, ¿dónde las ponemos? En la hoja 2. A mí me gustaría que las pongas en la hoja 3 para que organices mejor la información. Ok, entonces está el problema 1. Vas a renombrar la hoja 1. Aquí decía antes hoja 1. Le das clic derecho y se va a desplegar un cuadro de textos en la que le vas a decir cambiar nombre. Entonces, cambias el nombre de hoja 1 por problema 1, la hoja 2 por problema 2 y la hoja 3 le vas a poner preguntas. Puedes ponerle preguntas y respuestas o solo respuestas. Y esa es la manera como vamos a entregar. Cuando yo vaya a revisar tu actividad, pues voy a pulsar en el problema 1, problema 2 y las respuestas. ¿Cómo lo realizarás? Bueno, pues tienes aquí un menú de temas, de situaciones, problema, de interés nacional y, bueno, que a todos nos atañen, sobre la violencia de género, sobre las adicciones a las redes sociales, la contaminación ambiental y sobre todo el aumento de la aparición de la gripe a causa de los cambios climáticos. Son 4 problemas. Todos los problemas, unos son sociales y otros son naturales. Tenemos aquí la contaminación ambiental, pues bueno, y el cambio climático, o sea, más bien tenemos 2 fenómenos naturales y 2 fenómenos sociales, que es la violencia de género y las adicciones a las redes. Yo te sugiero que tomes uno de cada uno, ya sea el 1 y el 3 o el 2 y el 4. ¿Por qué te sugiero eso? Para que veas cómo se manejan el tipo de variables, o sea, cómo con un tipo de problema se maneja una variable y de qué tratamiento se le da. Porque si agarramos violencia de género y adicciones a las redes, es muy semejante, es muy semejante, van a ser muy semejantes las respuestas. Y si agarramos como problema 1 el tema 3, contaminación ambiental, y como problema 2, aumento de la gripe por el cambio climático, son también situaciones muy semejantes. Entonces, yo te sugiero que tomes uno de cada uno. Y sobre todo para poder establecer una diferencia, que nos pide que cuál es la diferencia de un fenómeno social y un fenómeno natural, más adelante. Entonces, de esa manera podemos establecer una diferencia. Bien, ¿cómo lo realizaré? Bueno, aquí está la tabla que nos sugiere la plataforma. No sé si se acuerdan que en la plataforma, en las indicaciones de la actividad, no viene esta fila, no viene la fila, ¿sí? Nada más se queda hasta medida estadística. Entonces hay que agregarle, cuando ustedes construyan sus propias tablas, hay que agregarles esta fila. Yo voy a agarrar el tema número 5. El tema número 5 no viene en las indicaciones, vienen solo 4 y aparte no viene el tema de la hambruna. Entonces yo, bueno, pues me preocupé por investigar y poder citarlo como un ejemplo. Entonces, tomé la hambruna y en base a la hambruna debo desarrollar cuál es el problema, o sea, cómo voy a definir el problema, cómo las causas, eso creo que es un poquito más sencillo, donde se nos complica, se nos va a complicar un poco y nos vamos a rebrujar en las variables.
que las variables cuantitativas, según los recursos de la plataforma y demás bibliografía que podemos consultar, y que nuestra tutora nos está recomendando cada rato recursos, las variables cuantitativas son las de números, son las de numeritos, son las de cantidades. Cuán viene de cantidades y cuál viene de cualidad. Variable cualitativa es de cualidad. Bien, entonces la variable cualitativa esta se subdivide en variable directa, que es de números enteros, ¿sí? Debe de ser, debes de comentar algo aquí sobre el tema y el problema y la causa. Tienes que amarrar la causa, la primera causa la tienes que convertir en variable cuantitativa directa. La segunda causa la tienes que convertir en variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua son datos numéricos expresados en fracciones. Entonces, directa 10, continua 10.5. ¿Sí? Entonces, ahí es donde quiero que no se me vayan a confundir. La variable independiente. La variable independiente viene siendo, son las variables independientes son las que queremos estudiar y deseamos probar si tienen cambio o no. Son el objeto de medida. Pueden ser litros, kilos, metros, eventos, acontecimientos, tornados, huracanes, como por ejemplo sobre el COVID, la primera ola, la segunda, la pandemia, la primera ola, la segunda, y estamos viviendo la tercera ola. Entonces allí es donde vamos a diseñar. Al referirme yo en diseñar, quiero decir a redactar una variable dependiente. Todo se va a redactar, todo es texto, nada de numeritos. Obviamente que los números van a ir inmersos en sus variables según corresponda. Variable dependiente. La variable dependiente, pues, insistimos, es la que nos ayuda a estudiar si algún situación, algún objeto tiene algún cambio, un objeto de medida tiene algún cambio. La variable independiente, no están sujetas a medición y son la causa del cambio de valores a los que se sujetan las variables dependientes. Por eso se llama una dependiente y la otra se llama independiente. Si redactas aquí una variable dependiente, y aquí tienes que poner una que dependa. Esta va a ser independiente, o más bien esta es la causa. Quédense con esto. La variable independiente es la causa del problema a estudiar de la variable dependiente. Porque la variable dependiente solo es una y las variables independientes pueden salir dos o más. Las que salgan, las causas que sucedan. No sé si recuerdan el ejemplo que viene en la plataforma, ahí viene un ejemplo bien clarito. Ahorita pues voy a tratar de compartirles este ejemplo que me encontré en la red. Las variables cualitativas. Las variables cualitativas representan categorías o atributos y consisten en nombres o etiquetas. ¿Qué quiere decir aquí nombres o etiquetas? Quiere decir que el papá, la mamá, el gobierno, el municipio, el funcionario, la persona cualquiera, le vamos a poner una etiqueta. ¿Cuál va a ser la etiqueta? De que si tiene interés, de que si a causa de él se generó una situación de calidad o una situación, recuerden que variable cualitativa es de calidad, ¿sí? Si eso nos ayudó a que
se favorezca la variable dependiente y a su vez solucionar el problema. Aquí nada más te están pidiendo que identifiques los problemas, pero no que busques la solución, nada más que plantees los problemas y que a cada problema le encontremos todos los tipos de variables. Medida estadística, de la 1 a la 5. La medida estadística, bueno, pues son los datos estadísticos del problema que vamos a estudiar. Esto tampoco lo puse porque entiendo que tenemos claro. Aquí el meollo del asunto en este caso es las variables. Mi ejemplo. Tenemos la misma tablita. Tenemos el tema 5, hambruna, y tenemos el problema 5, que es el hambre en el México actual. Causas. La pobreza es la mayor causante del hambre en nuestro país. La pobreza es una causa y se va a generar una variable. Causa 2, inestabilidad laboral es otra variable. Causa 3, no cuentan con un refrigerador eléctrico. Aquí dice inestabilidad laboral por parte de los padres de familia provocando escasos recursos. Y si no hay recursos, pues no se puede comprar un refrigerador eléctrico. Eso puede causar en un momento dado que esas familias no puedan conservar sus alimentos. 4, escasez alimentaria y desperdicio. 5, mala calidad nutricional o nutritiva en muchas familias de nuestro país. Entonces tenemos este problema es a causa de estas 5 cosas, de estos 5 asuntos. Ahora, la variable cuantitativa de cuánto, directa. Dice 75 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven en pobreza extrema. La mitad de ellas es Brasil y México, según el Banco Mundial. Entonces aquí tengo números cerrados, que son 75 millones de personas. Es una variable directa. La variable continua, dice, el 40.5% de los padres de familia obtienen empleos u oficios solo temporalmente. O sea, no trabajan de fijo, de base, de planta, sino temporalmente, y ese es lo que sucede. Por eso hay inestabilidad laboral por parte de los padres de familia. Aquí la pobreza, aquí tenemos, la pobreza es el mayor causante. ¿Por qué son 75 millones de personas? A lo mejor a México le toca más o menos la mitad, la cuarta parte, porque dice que América Latina y el Caribe son la mitad, y esa mitad se divide entre México y Brasil. Ok, entonces la causa número 3, no cuenta con un refrigerador eléctrico. ¿Cuál es la variable dependiente? Los kilogramos de alimentos que no se pueden conservar en buen estado. Necesitamos, pues, encontrar una variable dependiente es como que el centro del problema, que todos los alimentos, identificar la cantidad en kilogramos de alimentos que no se pueden conservar en buen estado en esas familias. Y una de las variables independientes de eso es bajos salarios que no llegan ni al salario mínimo general de ley para comprar un refrigerador. Esa es una variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque esta no depende de la segunda, no depende de la primera. Sin embargo, la primera sí depende de la segunda y de la tercera y de la etcétera. La variable cualitativa. Las familias tienen mala calidad de vida por el bajo interés de alimentarse bien. ¿Sí?
Ya, pues hemos visto que hay familias que, bueno, pues sí, se alimentan de comida chatarra o se alimentan pues ahora sí que de lo que pueden y no precisamente de vitaminas, proteínas, minerales y demás, carbohidratos y demás, elementos que ocupa nuestro cuerpo. Entonces, aquí tienen el ejemplo de los diferentes tipos de variables sobre el problema del hambre en el México actual, en el tema de la hambruna. Medidas estadísticas. La medida estadística es, por ejemplo, que 18.750.000 de personas en México padecen de hambruna. 18.750.000. Es lo que encontré en ese, nada más que no me traje la bibliografía. Ahorita se las muestro. Nada más me traje los cuadros de Excel. Se me olvidó la bibliografía. Ok. Para la causa número 2, dice que de empleo, estudio de trabajo y empleo, reportó que la tasa de participación económica en abril del 2020 fue del 47.5% respecto a la población de 15 años y más, etcétera. Entonces, recuerden que esta es una variable continua. Esta. Variable dependiente estadística. 3. Medida estadística 3. El INEGI informó que en promedio 4 de cada 10 viviendas con refrigerador utilizan aparatos medianos, en tanto que el 49% de los refrigeradores tienden de 1 a 5 años de antigüedad. Entonces aquí tenemos otro dato que nos dice, pues, cómo describe la variable dependiente. En la variable independiente, por bajos salarios que no llegan ni al mínimo. La estadística 4 nos dice que no alcanzan, esas familias no alcanzan a ganar los 141 pesos con 70 centavos del salario mínimo general de ley. O sea, esto es diario, este dinero es diario. Entonces, en México, aun y cuando un padre de familia gane esta cantidad diariamente, no ajusta, porque si estamos hablando de 7 días son 700 pesos y los 40 estamos hablando de alrededor de 850, 900 pesos a la semana, entonces no ajusta. La medida estadística para la variable cualitativa es el 23.3, que son 27 millones de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, como pueden ver, es una tabla muy semejante a la de el ejemplo de la plataforma. Entonces, nosotros debemos darle no dejar celdas vacías, y tratar de hacer lo que se necesite. ¿Sale? Bien, luego viene las preguntas. Fíjate bien, dice que en 5 líneas, en un renglón de 5 líneas, renglón de 5 líneas, sacan hijo. O es un renglón o son líneas. Bueno, en Excel se llaman líneas, 5 líneas, pero en un renglón, o sea, era mejor en Word, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre los fenómenos naturales y los procesos sociales? Yo te recomiendo esta tabla porque estamos trabajando en Excel, donde pongas fenómenos naturales y procesos sociales y la diferencia. Yo puse esta imagen para darnos una idea
para darnos una idea de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a establecer como diferente. No quise poner texto para no influir en tu decisión. Los problemas que seleccionaste para el desarrollo de tu actividad son fenómenos naturales o procesos sociales. Argumenta tu respuesta. Aquí vas a decir, sí, por ejemplo, el problema 1 de los que yo agarré es el 5, pero ya aquí le vamos a llamar problema 1 y problema 2 de los que yo agarré. Y si es fenómeno social o proceso social, voy a redactar aquí. Si en el problema 2 es un fenómeno natural, pues voy a redactar en la segunda columna y así. La rúbrica de evaluación, pues es el documento rector que te ayuda a diseñar tu tarea y a mí me apoya a revisarte. Entonces estamos hablando el mismo idioma. Aquí siempre me gusta mostrar el criterio de desempeño cognitivo, que es el qué vas a hacer, y el pensamiento crítico es el cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si te basas en esto, en el experto, en el parámetro experto, pues ya la hiciste. ¿Qué es lo que vas a hacer? Elegir dos problemas, dos fuentes de información, hacer dos tablas y responder a dos preguntas. ¿Sale? Bien, pues me voy a salir de la presentación. Nos queda todavía buen espacio para que podamos interactuar en preguntas y respuestas. Lo que les quería comentar es lo siguiente: si hay alguien que tenga alguna duda sobre las fórmulas de la actividad 1, adelante. Me voy a ir a Excel porque quiero enseñarles lo siguiente. Fíjense bien, como estamos trabajando en Excel y Excel no es un procesador de textos, muchos no sabemos lo siguiente. Déjenme que se cargue. Cuando estamos escribiendo en una celda, no sé si se han fijado que están escribiendo en la celda y si son muchas palabras, invaden otra celda, invaden la celda, ¿sí? Y ustedes no quieren modificar el tamaño. No se puso la captura de pantalla. No quieren modificar el tamaño de la celda, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ahí hay un micrófono activo. Si gusta plantear su pregunta mientras se carga Excel. No entiendo por qué no quiere. Si aquí le estoy diciendo, bueno, compartir. Lo que vamos a hacer aquí es no quiere compartir. Lo que vamos a hacer es estar escribiendo en la celda, y al estar escribiendo en la celda necesitamos cuando ya se acabó en la celda, necesitamos presionar la tecla Alt, la tecla Alt que se encuentra abajo a un costado del tabulador. El tabulador es el tabulador es el espaciador, el que nos da espacio. Del lado izquierdo está la tecla Alt y luego ya le das Enter y dentro de la celda te da Enter como si fuera, como si estuvieras escribiendo en Word. Entonces, así no hay problema de que en vez de que la celda se te haga demasiado ancha, lo que sucede es que la celda se hace larga, la columna se hace más larga. Entonces, eso para que facilite la lectura, porque también hay una forma en que si tú escribes y así lo dejas, se esconden textos.
se esconden, si no abren las filas, tú de manera manual, si no abres las filas de manera manual, lo que sucede es que se oculten textos y a lo mejor yo puedo pensar que no terminaste de escribir, por si no se me ocurre abrir la celda. Controles de reunión, no me quiere, no quiere cargar Excel, mientras se carga, creo que ahí va. Eh, ok, ¿alguna duda? Ya se nos fueron dos, pero bueno, todavía tenemos tiempo. Nos pide reiniciar el programa, pero podemos seguir platicando. Les pido de favor, sí, adelante. Sí, buenas noches, asesor. Sí, buenas noches. Sí, yo tengo una duda con respecto a la actividad de integradora número 1. En el caso número 1, en donde vamos a utilizar la distribución binomial. Sí. Tengo una duda con respecto al inciso C, porque pues mi lógica me indica que es un cálculo diferente al del inciso A. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Entonces, sí tengo tengo la duda de cómo es que tengo que hacer allí. Lo que tiene que hacer ahí es lo siguiente. Nos pide 20 eventos, ¿va? ¿Sí son 20? Déjemelo. Sí, son... ¿Sí? Son 20 eventos. Entonces, 20. Lo que usted debe hacer es hacer en una columna, numerar la columna del 0 ¿De 0 a 20? a 19. Ok, sí. Recuerde que el 0 también cuenta. Incluso el 0 lo usamos para la 2. No sé si se acuerda. ¿Sí? El 0 lo usamos para la 2. Entonces. Para el sí, inciso dígame. B. Sí, así. Bueno, yo dije la 2. Sí, el inciso B. El inciso B. Sí. ¿Sí? Perdón, sí. Sí, dígame. Sí. Ok. Sí, es justamente el inciso B, es donde solicitan obtener algún acierto. Así es, entonces se usa el 0. Y para el inciso C, lo que va a hacer usted va a rellenar los números del 0 al 19. Y luego le pide que calcule de 6, ¿sí? Que calcule de 6, ¿se acuerda? Recuerda que nos pide... Mínimo 5 aciertos. Ok, mínimo 5. Entonces, cuando usted ya tiene todo numerado, aquí creo que sí se ve la captura de pantalla. No se está observando nada en ahí voy. la pantalla, no. Entonces, cuando usted ya tiene numerados del 0 al 19 y luego hace el cálculo de los 5, de X, de hasta 5. ¿Sí recuerda eso? Ok. Sí, recuerdo. Mete la fórmula, ¿sí? Y a partir de ahí la arrastra hasta el número 19. La arrastra hasta el número 19 y las cantidades del número 5 al número 19 las va a sumar. ¿Qué significa eso? Que va a seleccionar las cantidades desde el acierto 5 hasta el 19 y le va a dar clic al símbolo de sumatoria, o más bien le puede decir igual en la celda 20, en la celda 20 no va a tener número, ¿sí? Va a estar vacía. En la celda 20 que está vacía le va a poner igual suma de la fila donde se encuentre el 5 al 19 y ese número que le dé
Ese total que le dé es el que va a usar en la fórmula que va a ser igual a distribución de Poisson 1 menos esa cantidad. Ok. Ok. Entonces, realmente para poder dar solución al caso 1, vamos a estar haciendo los cálculos con la distribución binomial, los tres, Así inciso es. A, B y C. Ok. Sí, cada caso tiene, es privativo cada tipo de distribución, ¿sí? Ok. Sí, si ya identificó usted que en el que en el caso 1 es binomial, los A, B y C con binomial, ¿sí? Ok. ¿Y cómo vamos Ok. a saber? Pues lo vamos a encontrar en Excel, si no queremos hacer Ok. las fórmulas, ¿sale? Todavía Ok. no se puede ver la Sí. captura de pantalla, ¿verdad? Sí, de hecho se está viendo ahorita una en donde dice la probabilidad de obtener 15 Ok, aciertos es de... ok. Sí, y eso es, esa parte se ve. Sí, era lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, déjenme ver la diapositiva número 2, que esta se puso sus moños. No sé si quedó aclarada su duda. Me parece que sí, ya a la hora de realizarlo, si me encuentro con algún otro inconveniente, le estaría mandando mensaje por Ok, muy la bien, plataforma. muy bien. Sí, pero sí tenía duda con respecto al inciso C. Nos, Pero bueno, quedó ya más o ok, menos, creo claro. muy bien. De hecho, Sí, sería todo. la gran mayoría se ha sacado mal esa. Aquí, ahora sí ya se vio Excel. Sí, ya se está viendo Excel. Ok, entonces, aquí voy a ponerme en el inciso C del caso, bueno, Sí, nada más que responda, ¿verdad? caso 1. En el caso 1 este era el que les decía de que debemos de sumar. Sí. No quiere. No quiere, bueno, pero pues lo que sí les pido de favor es que hagan las capturas de pantalla así como lo están viendo, porque he recibido tareas donde nada más me pegan el caso, el planteamiento del caso, los incisos, inciso A, su número, y no, necesitamos saber qué nombre le puso a Claro. N, a X y a P, y necesitamos saber si realmente aquí hizo si realmente usó Excel para hacer eso. O sea, no lo dudo que lo hayan hecho, a lo mejor porque se vea más grande, nomás seleccionan este cuadrito, debiendo ser todo, ¿sí? Toda la tabla. Todo lo que hagan en Excel, incluso borradores, todo lo que hagan, péguenmelo en las hojas de Word para yo ver que mínimo se le trabajó un poquito más en esa cuestión. ¿Sale? Claro, sí, hola, una última duda, Sí, dígame. porque sí vi la sesión anterior, pero me quedó la duda con respecto al valor que se le da a P, que es 0.5. Ese valor, Es la probabilidad deseada. Y la probabilidad deseada ok, o de éxito, es la mitad. Eso es un dato fijo en estadística. Como el número ok, pi ok. en matemáticas, ya ve que el número Ah, pi es 3.1416 y nadie lo sí, puede sí, sí. cambiar. Entonces, Ah, ok, ok. 0.5, el mínimo